Y vamos a leer en la Biblia, en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, y vamos a ponernos en las manos de Dios. Ya nos pusimos y nos da mucho gusto, ¿verdad? Que los papás se preocupen porque sus hijos puedan caminar en el Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias, Dios, porque tú estás aquí. Tu Espíritu Santo se mueve, Padre, en nuestro corazón para darnos más bendición tuya. Gracias, Señor, ponemos en tus manos este tiempo glorioso, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Gracias porque ya al estar aquí, Señor, somos bendecidos, Padre. Te amamos y te damos a ti la honra y la gloria por siempre. Amén, amén. Este tema le he titulado: eres llamado a bendición y a bendecir, ¿sí? Amén. Dios quiere que cada uno de nosotros, amados, podamos reconocer que en Cristo somos una bendición. Amén. Dígale al que está al lado de usted: tú eres una bendición. Sí, dígale, gríteselo, decláreselo, ¿verdad? Que se lo crea en su corazón, ¿verdad? Porque, amados, el propósito de Dios es eso, que nosotros seamos bendecidos y que nosotros podamos bendecir a los que están alrededor de nosotros para que su nombre sea glorificado. Amén. Aquí vemos en Génesis capítulo 12 y lo que antecede en el capítulo 11. Voy a tomar aire porque se me va un poquito. Sí, en Génesis 11, ahí tenían la confianza en sí mismos. Acuérdense que estaban ellos haciendo una torre, hicieron una torre y dijeron: vamos a ser famosos con esta torre de Babel, ¿sí? Y tuvieron miedo de ser esparcidos, tuvieron miedo del mandamiento de Dios de multiplicarse. No así en el capítulo 12, todo lo contrario, ¿no? Abraham tiene fe en Dios, está dependiendo totalmente de la palabra que Dios le dice. Él tendría fama, amados, pero no por sus propias fuerzas, tendría la fama que Dios le da. Tendría la fama porque dice: vas a ser bendición, vas a ser conocido, vas a tener grandes naciones y vas a ser bendecido por Dios simplemente. Entonces, después de que muere su padre Taré, que este hombre es descendiente de Sem, ¿sí? De la simiente de la promesa, a pesar de eso, Abraham era un hombre idólatra, era un hombre que consultaba los astros en ese lugar de Ur. Ellos caminaron hasta ese lugar, era un lugar próspero, enriquecido, sin embargo, estaba lleno de corrupción, ¿verdad? Moral y de cosas de ese tipo. Dice la palabra de Dios: pero Jehová, ahí ese pero, ¿verdad? O sea, sin embargo, Dios había dicho a Abraham: salte, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque Dios sabía que Tare, su papá, iba a ser un obstáculo, porque él tenía esas costumbres, esos hábitos pecaminosos, ¿sí? Y entonces, bueno, no es que Dios, dice mi esposo, ¿verdad? Dijo: el llamado que aquí que Dios hace a Abraham es un proceso, ¿sí? Y Tare, amados, era una situación donde estaba siendo impedimento
digámoslo así, para que Abraham continuara su llamado, continuara en esa promesa de parte de Dios, ¿sí? Continuara su viaje. Amados, encontramos promesas de parte de Dios condicionadas, y al creer en Dios que somos una bendición, amados, en esa posición debemos de actuar. Amén. En esa posición debemos de actuar. Dios no quiere que actuemos como derrotados, como todos deprimidos. Dios no quiere que estemos, sí, que tenemos esas aflicciones, pero sabemos que Dios ahí está con nosotros. Pero Dios no quiere que estemos actuando, amados, en rechazo del llamado que Dios nos ha hecho. Entonces aquí vemos, quiero decirles algunos puntos de cómo lograr las promesas de Dios para que tú y yo podamos ser esa bendición que Dios dice en su palabra. Número 1, tener fe y dejar las influencias negativas del pasado. Fue lo que hizo Abraham, ¿sí? Dejó su tierra y dejó su parentela. Y bueno, esto es algo tan difícil porque estamos acomodados. Ahí estaba muy acomodado, ¿verdad? Abraham. Sin embargo, tenía que obedecer, tenía que salir de su tierra, de su parentela. Y esto a nosotros, amados, como pastores, también nos llega también a tocar esta palabra de salir de nuestra tierra. Salimos de San Luis Potosí, de nuestra comodidad, porque ahí veíamos a nuestros familiares cada 15 días, cada 8 días. Sin embargo, tuvimos que salir por obediencia al Señor. Y sabes, cuando hay obediencia al Señor, hay unción de parte de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo obedecemos, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios está en nosotros, porque entonces estamos dependiendo de Dios y no estamos dependiendo de la comodidad de los familiares. Qué rico tener allá a nuestro pastor a 15 minutos, y si había algo teníamos que poder ir ahí con ellos y ser ministrados por ellos. Sin embargo, cuando hay esa bendición, cuando hay esa salida que Dios dice en su palabra, ese movernos de ese lugar, amados, hay bendición de parte de Dios. Hay una estrecha más comunión con el Señor cuando estamos en esa obediencia. Hebreos 11:8 nos dice que ni siquiera sabía Abraham a dónde lo iba a mandar. Era algo como que voy a ciegas, pero te creo, Señor. Voy a ciegas, pero te creo, tengo confianza en ti, Señor. La palabra de Dios nos dice en Génesis 26:2-8, fíjate, allí esa situación de bendición. Quiero decirte que Abraham no se detuvo allí en Ur, Aram, ¿verdad? No se detuvo en ese pueblo, sino que siguió proyectándose, extendiéndose a la promesa de Dios, hacia su familia, hacia su descendencia, hasta llegar, ¿verdad?, a todas las familias de la tierra. Y ahí en Isaac, su hijo, esta es la primera promesa cumplida, visible, dada a su padre Abraham, que Isaac recibe esa renovación de la promesa dichas a su padre Abraham. Dice ahí, el Señor se le apareció y le dijo: no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indiqué. Reside en esa tierra y yo estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les he dado todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Haré de tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo, y te daré todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia, ya que Abraham me obedeció y guardó mis preceptos y mandamientos, mis normas y mis leyes. Si te das cuenta, aquí le dice: no bajes a Egipto. ¿Sabes? Yo leía esto y dije, ¿qué significa esto? O sea, que no bajara a Egipto, que se quedara ahí en esa promesa. Y ¿sabes qué? Tú y yo debemos de estar en el lugar correcto, con la gente que Dios nos pone, en el lugar adecuado para hacer bendición. ¿Sí? No bajemos otra vez a Egipto, no vayamos otra vez al pasado. Sin embargo, tenemos que ir en esa bendición. Y yo veía, amados, también esto, que es una bendición que se extiende a las familias. Tuvimos la bendición de tener a nuestro hermano
Armando Marcial, misionero de esta iglesia, que fue también pastor un tiempo de esta iglesia, hace años. Y sabes, cuando pasaron aquí a orar, que mi esposo les dijo, vamos a orar por la familia. Y sabes, había los hijos, estaban los nietos y los bisnietos ahí. Y es una bendición. Él en su anhelo, en su corazón, siguió esta palabra de fe, amados, porque en su corazón decía, yo quiero que mis hijos sean bendecidos, yo quiero que mis nietos sigan en el camino del Señor, y ahora la bendición también está para los bisnietos. Amén. Gloria sea su nombre, amados, porque esto es tan maravilloso, tan grande. Podemos estar en lugares incorrectos y ahí no va a haber bendición, pero si tú estás en el tiempo, en el día, en el lugar, con la gente correcta, ahí va a haber bendición. ¿Sí? Ahora también lo podemos aplicar, amados, de que tú y yo tenemos que ser liberados de ataduras, porque seguramente había cosas que habían contaminado la vida de Abraham. Sin embargo, él se liberó de esas ataduras, él puso sus ojos en Cristo, dejó todo el pasado, y nosotros tenemos que seguir también así, amados, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, para recibir sus promesas, amados. Sí, tenemos que desatarnos de esos argumentos, mentiras, engaños que el diablo nos dice que somos, y desechar esas mentiras del enemigo. ¿Cuántas veces hemos oído, verdad? Ay, si tú ahora ya vas a ser predicador, ya vas a estar sirviendo en las misiones o X y Y. Ay, y acuérdate lo que hiciste en el pasado. El diablo es acusador, pero tú y yo tenemos que liberarnos de esas mentiras, de esos engaños. Dice Isaías 10:27, y me encanta este verso que nos dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. A causa de la unción. Tú y yo tenemos que avanzar, amados, a esa bendición que Dios nos dice. Ser liberados de todo el pasado, de todo el Egipto, de todas las cosas que contaminan, amado Dios, y podemos avanzar a ser bendecidos. Amén. Si somos probados, fuimos probados aquí en la iglesia mucho tiempo, pero te digo, nuestra fe avanzó. Nuestra fe avanzó. Nuestra fe aumentó. Amén. Nuestra fe creció. Me acuerdo un día que íbamos a una misión, ¿sabes? Compramos un carrito y Dios santo de los cielos, cayó una granizada terrible, y las cosas, ¿cómo se llaman eso? Los de los vidrios, los parabrisas no servían, y estaba completamente que no veíamos absolutamente nada. Mejor nos paramos, nos orillamos y ahí nos paramos, ¿verdad? Y ahí estuvimos hasta que pasó. Y bueno, otras cositas que algunos de ustedes también han vivido cuando usted obedece al Señor, de ir a algún lado, de vivir una experiencia de esta magnitud o más, ¿verdad? Más grande, no sé, pero qué bendición. O sea, somos probados, pero ahí está la bendición del Señor. Ahí está la bendición del Señor para tu vida. Ahora también dice, serás una nación grande. Y esto, amados, está simbolizando también que nosotros vamos a ser ganadores de almas. Dile al que está al lado de tuyo, tú eres un ganador de almas. Eres un gran ganador de almas. Abraham fue elegido para que naciera ahí la nación de Israel, amados, y de ahí viene el Mesías. Sí, en Génesis 15:5 dice, descendencia como las estrellas del cielo, ¿sí? El apóstol Pablo interpretó que no sería durante la vida de Abraham, que esta descendencia sería a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tú y yo, cuando conocemos a Jesucristo, ¿sí? Tenemos ahí, ese es el descendiente prometido, que es Jesucristo, ¿sí? En Gálatas 3:29, en la Biblia Diario Vivir dice, y ustedes le pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahora los que estamos en Cristo Jesús,
pertenecemos a esta familia y a la familia universal. De todas las naciones, amados, hay gente que ama al Señor y tú y yo allí estamos en ese cuerpo de Jesucristo. Amén. Es una bendición, ¿sí? Cuando tú y yo conocemos a Jesucristo, entonces su amor nos constriñe y entonces podemos compartir del amor de Dios a los demás. Entonces podemos ser bendición a los demás. ¿Sabes que a Dios le encanta que tú y yo podamos ser instrumentos poderosos en sus manos para bendición de la humanidad? A Dios le encanta que usted, hermanita, sea instrumento en las manos de Dios. A Dios le encanta usar nuestras vidas, utilizar nuestras vidas. O sea, eso a mí me llena. O sea, Señor, tú te agradas de nosotros para poder llevar tu palabra, para poder llevar tu salvación. Amados, tenemos que ponernos las pilas, hombres y mujeres, porque en este tiempo hay tanta necesidad de que la gente reciba una bendición. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? Toda la gente puede necesitar, toda la gente está tan necesitada de una palabra del Señor, una palabra de bendición. Ahora quiero decirte, Dios habla bien de ti porque dice serás bendición. Dios habla bien de ti, no habla mal de ti. Esta palabra bendición en hebreo y griego se traduce como halagar. ¿A cuántos hombres les gusta que su esposa los halague? Sí, ¿verdad? Y te dice cosas bonitas, te halaga, ¿verdad? Pero cuando te dice, ay, quítate, ay, ya me fastidiaste, eso no es un halago, ¿verdad? Un halago de parte de Dios. Hace tiempo mi hijo Toño nos puso a decirnos los tesoros secretos de cada uno de nosotros que Dios tiene para nosotros. Tesoros secretos que a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que los dones, el potencial que Dios ha puesto en nosotros para bendecir a los demás. Y fue una reunión preciosa donde, amados, muchos se dijeron a los obreros, a los hermanos que están aquí sirviendo, entre nosotros como siervos de Dios, nos dijimos palabras de bendición. Nos hablamos palabras de bendición. Sabes que Dios habla bien de ti. Y amados, ¿cuántos de nosotros nos hablamos mal? Nosotros mismos. Nos hablamos cosas que no son. Nos hablamos o nos creemos lo que el diablo nos está diciendo. Y hablamos y proferimos malos conceptos para nosotros mismos. Dios habla bien de ti con sus suaves palabras para ti, concernientes de ti. ¿Por qué? Porque te contempla en Cristo Jesús, amado. Porque te contempla en Cristo Jesús. Efesios 1:3 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, dice la palabra de Dios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos ha bendecido. Ya es un hecho que tú eres una bendición, amado. Ya es un hecho que eres una bendición, ¿verdad? Porque a Dios le interesa más la bendición espiritual y nosotros a veces nos enfocamos más en las bendiciones materiales, etcétera, etcétera. Pero Dios se enfoca en una bendición espiritual, en una relación que tú y yo tengamos en Cristo Jesús. Debemos de romper con toda maldición autoproferida o dicha por otros. No eres alejado de Cristo, dice la palabra de Dios, que por su sangre tenemos acercamiento con Dios. Por su sangre, amados. Ya no somos alejados, ya no somos rechazados, somos amados, somos aceptados en el Señor. Eres elegido, eres atractivo para el Padre, para tener a Jesús en tu corazón. Nuestra vida está completa, una completa realización en Cristo Jesús. Sabes, Él ya sabía lo que iba a pasar con nosotros, lo que íbamos a hacer, sin embargo nos bendijo. Él sabía que íbamos a pecar, sin embargo te bendijo. Qué impactante es esto, amados. Él ha diseñado tu vida para que vivas fuera del pecado y para que no dañes tu alma. Amén.
Efesios 6:1 dice que somos predestinados en amor por su puro afecto de su voluntad, con una intención de que tú y yo podamos tener propósito en esta tierra, podamos tener ese plan de parte de Dios. Ahora corresponde a ti y a mí seguir en esa fe como Abraham lo hizo, para que se cumpla cabalmente el propósito y el plan de Dios. Somos aceptados en el Señor. No sufras más rechazo, no sufras más autorrechazo. Nos hizo aceptos en el amado, porque ve a Jesucristo en nosotros, al perfecto Hijo de Dios, sin mancha, sin culpa. Entonces, amados, cuando andamos bajo su autoridad, ¿sí?, y en nuestra vida exprese gratitud a Él, entonces estamos en esa bendición. Cuando tú y yo estamos en esa autoridad de parte de Dios. Y esto me encanta, Efesios 2:10, somos hechura suya. Amén. Creados para toda buena obra. Y esta palabra de hechura viene de poeima, del verbo hacer, que significa un diseño producido por el artesano, por un artesano. Aquí pone a Dios como un diseñador, maestro, ¿verdad?, de toda la creación. Somos su obra maestra, y que a través de su Espíritu Santo, amados, nos compone. Ya no estamos sin rima, ya no estamos desordenados, ahora somos una obra maestra para el Señor. Ahora tenemos simetría, ahora tenemos ese ajuste con el Señor de una manera poderosa. Te quiero invitar que ya no vivas, amado, amada, bajo los estándares menores de lo que Dios dice de ti. Amén. Ya no vivas bajo esos estándares, ¿sí?, de lo que Dios dice de ti. A veces nos minimizamos, a veces decimos, no, es que no voy a poder ser bendición, no voy a hacerla. Pero no te minimices, ¿sí? Vive bajo su autoridad y según Cristo. Quiero llevarte a 1 de Pedro 3:9 al 10, que nos dice la palabra de Dios: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hemos sido llamados para bendición. Dice el verso 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Gracias. Bendecir, amados, es un acto profético, un acto simbólico, ¿sí?, que es donde estamos hablando de parte de Dios, hablando a favor de una persona, dando la vitalidad de Dios en esa persona, hablando vida, hablando salud en esa persona. Es un acto profético, ¿sí? Lo que hacemos, lo que ahorita también hizo el pastor para orar por el niño de Liz y de Emanuel, es un acto profético que tú y yo podemos hacer. Y esto lo podemos practicar, amados, padres con los hijos, entre el trabajo, en los compañeros de trabajo, de ministerio, entre el siervo, ¿verdad?, y las ovejas. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 10:22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Amados, debemos de romper todo mal hábito de hablar cosas ociosas, de hablar maldición. Nosotros tenemos que hablar del favor de Dios sobrenatural en la vida de los demás. Para ser una bendición, amados, tenemos que atender, ser obedientes al llamado de Dios, tener fe, dejar esas influencias negativas de pecado que te pueden estar atando a alguna situación. Déjalas, suéltalas, y entonces podrás ser un ganador de almas. Tendrás esa descendencia espiritual
¿Cuántos quieren tener una descendencia espiritual? Levante la mano. Levante su mano. ¿Quiénes quieren tener descendencia espiritual? Gloria sea el Señor, ¿verdad? ¿Y cuántos quieren tener descendencia física? Gloria a Dios. Amor, tienes mucho trabajo para orar. Gloria sea el Señor, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a hacer un acto profético. Yo le voy a pedir a nuestro pastor que pueda venir a orar por cada uno de nosotros, ¿sí? Si gustas ponerte de pie, amado, amada, y vamos a orar al Señor, ¿verdad? Antes de orar, yo quisiera pedirle a alguno de ustedes, si no se ha entregado a Cristo Jesús, levante su mano y vamos a orar para que usted pueda recibir a Jesús en su corazón. ¿Hay alguno también ahí en la transmisión? Si hay alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón, vamos a orar. ¿Sí? ¿Y tu hijo, quieres recibir a Jesús en tu corazón? ¿Sí? Levanta tu mano, hijo. Vamos a orar por ti. Puedes decirle al Señor: Padre, gracias por tu amor. Te pido perdón por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias porque hoy conozco a Jesucristo, quien murió por mí y derramó su sangre por mis pecados para limpiarme de toda maldad. Hoy creo que tú me has perdonado y recibo la vida eterna que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Si tú hiciste la oración también ahí en la transmisión, amado, amada, eres un hijo de Dios, tienes ese privilegio de ser hijo de Dios y recibir ya las bendiciones porque Él te ha preparado, porque eres heredero del Hijo de Dios, eres coheredero de las bendiciones que Dios te ha dado, que Dios dice en su palabra. Solamente créelas, recíbelas, abre tu corazón y recibe esas bendiciones que el Señor te da. Y vamos a hacer un acto profético. Todos los que levantaron su mano que quieren tener descendencia espiritual, ¿verdad? Y que tú dices: pues yo he sido estéril espiritualmente. Acuérdense que Sara también era estéril espiritual, físicamente, pero de ahí nació el hijo de la promesa. Y tú puedes decir: yo no tengo hijos espirituales, no tengo, ¿verdad?, ni a una almita, una persona que yo le esté compartiendo, que yo le esté dando bendición. Se rompe toda esterilidad, se rompe toda incredulidad. Amén. No hay pretexto de que la pandemia, amados, hay tantos medios, dispositivos que nosotros podemos mandar bendición hasta miles de gentes. No te detengas.